Buen día, el tema que vamos a repasar el día de hoy, código genético y traducción. Los saluda la doctora Leslie Estrada. Para repasar el término de expresión genética, sabemos que la información genética está contenida en el ADN en pequeñas porciones que denominamos genes dentro de ella. Estos, cuando se van a expresar, van a primero a sufrir el proceso de transcripción y posteriormente el proceso de traducción, que es la síntesis de proteínas. Sabemos que a partir de un gen que se va a expresar, pues se obtiene información que está almacenada ahí en desoxirribonucleótidos. Se usa como base una hebra, la que está en dirección 3,5, una de las dos hebras de la ADN, y la pequeña porción que denominamos gen, pues se transcribe. Eso quiere decir que de esta información se va a obtener una hebra de ARN. Esta hebra de ARN puede ser un ejemplo. El ARN mensajero se transcriben ribonucleótidos que van en dirección 5,3. Estos de ahí se traducen y a partir de la información que está almacenada en tripletas o codones, pues se obtienen la secuencia de aminoácidos que van a sintetizar la proteína. El código genético. Vamos a ver que el código genético tiene varias características generales que podemos ejemplificarlas con las imágenes. Uno, está escrito de manera lineal. Esto lo podemos ver en la primera imagen, donde vemos una secuencia de ADN, una pequeña porción, como dijimos que es un gen, y a la hora de transcribirse en ARN vemos que en el ARN mensajero, que son las bases ribonucleótidas que están compuestas por los nucleótidos, ¿verdad? Que la lectura la hacemos en base a la base nitrogenada y que esta secuencia es lineal. Si se dan cuenta, está A, U, G, G, U, G, U, G, A, C, C, ¿verdad? Entonces así es como se hace la lectura. Número 2, vemos también el ejemplo en la segunda imagen. Cada palabra del ARN mensajero contiene 3 letras ribonucleótidas que se denominan codones. Cada grupo de 3 ribonucleótidos o codón especifica un aminoácido. Entonces el mejor ejemplo, vemos el primero, AUG, ¿sí? Están las 3 letras y se denominan tripletas o codones, y esos son específicos a la hora de la traducción y significan metionina. Al igual que G, UG, ¿verdad? Valina, y así cada tripleta es específico para para un aminoácido. De ahí que no tiene ambigüedades. ¿Y qué quiere decir? Que AUG solo significa, eso lo vemos en la tercera imagen, solo significa metionina. AUG no va a significar valina, leucina, serina, otro aminoácido, ¿verdad? No es ambiguo. Otra característica es que es degenerado. Aunque cada codón corresponde a un único aminoácido, puede haber más de un triplete que codifique determinado aminoácido. O sea que puede existir diferentes tripletas y cada uno va a significar el mismo aminoácido, serina, 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 ¿verdad? Pero son distintos tripletes, ¿verdad? Pero cada triplete siempre va a significar serina, aunque hay varios tripletes que significan serina. Número 5, contiene señales de inicio y de fin. ¿Verdad? Eso vamos a verlo también cuando veamos el proceso de la traducción. Vamos a ver siempre que hay una señal donde va a marcarse el inicio del proceso, y también va a haber una señal que va a determinar el fin de la traducción. También hay ausencia de puntos y comas. ¿Qué quiere decir esto? Que la lectura en la tercera imagen la vemos es continua, es lineal y continua, ¿verdad? No hay pausas, no hay puntos, no hay comas, y se hacen tripletas. 7, no es solapado, o sea que está sin superposición. Se lee como secuencia continuas que están tomadas de 3 en 3 sin puntuación entre codones. Eso quiere decir que la secuencia de los nucleótidos, como vemos en la imagen, tiene que ser continua, sin pausas, ¿verdad? Siempre va la secuencia A, U, A,
CGA, GUC, y que no es solapado, quiere decir que siempre la lectura va a tener que ser así, porque si hacemos la lectura de 3 en 3 significa ciertos aminoácidos, ¿verdad? AUA, isoleucina, CGA, arginina, GUC, valina, y si fuera no solapado es como que lo fuéramos leyendo no en tripletas o como queramos, como AU A y de ahí UAC, eso significaría a la hora de traducirse, si es esa lectura solapada, de manera diferente, significa otros aminoácidos. Y también que esto es universal, o sea, si se dan cuenta en todas las especies, los aminoácidos a la hora de traducirlos, los codones, perdón, las tripletas de codones a la hora de la traducción significan los mismos aminoácidos. Ahora empezaremos a ver la traducción como tal. Traducción es la síntesis de proteínas mediada por un molde, que este es la molécula de ARN mensajero. La dirección de la lectura del ARN mensajero siempre se hace 5', 3'. La dirección de la síntesis del péptido siempre inicia del extremo amino terminal y finaliza hasta el extremo carboxilo terminal. La localización es importante, la traducción se lleva a cabo en el citosol. ¿Qué estructuras están involucradas? Podemos necesitar ribosomas, ARN mensajero, aminoacila RNT, factores de transcripción y también ribosima. Vamos a ejemplificar con esta imagen. Aquí tenemos el núcleo y tenemos el citoplasma, ¿verdad? En el núcleo sabemos que está contenido el ADN, ahí está la estructura que es bicatenaria, ¿verdad? Son 2 hebras de doble hélice, está una pequeña porción que la denominamos gen, y está la secuencia de nucleótidos que son complementarias y antiparalelas, ¿verdad? Tenemos la membrana nuclear, los poros nucleares, y afuera en el citosol tenemos ejemplos de los ribosomas y de ARN de transferencia y de distintos aminoácidos que están pues en el, en el citoplasma. Aquí podemos ver que las doble hebras de ADN se separan, ¿verdad? Y esto sucede en el núcleo, y se va a ver también que empezamos a identificar los tripletes en la porción del gen. Y ahora vemos acá que a partir de una hebra molde, que sería la hebra 3,5, va a iniciarse el proceso de transcripción. O sea que a partir de esta hebra molde de ADN vamos a obtener una hebra de ARN, ¿sí? Este es el proceso de transcripción. Sabemos que esa se lleva en el núcleo, ¿sí? Sabemos que la nueva hebra de ARN va en dirección 5', 3', es complementaria y es antiparalela. En esta imagen lo que se quiere ejemplificar es que recordemos que la hebra de ARN que recién se acaba de transcribir o sintetizar es una pre-ARN, o sea que está inmadura. Y acá lo que estamos viendo es el proceso de maduración, que siempre es en el núcleo, donde el ARN mensajero hay corte de intrones y empalme de exones. Recordemos que posterior a esto todavía quedaría que agregar el extremo 7-metilguanosina en el extremo 5 y en el extremo 3 la colita poliar. Para que inicie la traducción, la síntesis de proteínas implica interacción tanto entre el ARN molde, ¿sí?, que lo vemos ya acá. El ARN molde, recordemos que ya maduro, tiene que salir por los poros al citosol, por el poro nuclear hacia el citosol, ya cuando está maduro. Y ya en el citosol pues lleva a cabo la traducción. Entonces necesitamos el ARN molde, también el ARNT, que
este también ya maduro sale del núcleo por el poro nuclear hacia el citosol y recordemos que este va a ser función de transportador de los aminoácidos. El ARN ribosomal, recordemos que son estructuras ribosomales ya condensadas en una subunidad menor y mayor que van a salir también por los poros hacia el citosol. También necesitamos una ribosima, que es la que peptidiltransferasa, que la vamos a ver ahorita que veamos el proceso, y aquí también necesitamos factores de transcripción, que recordemos que son proteínas externas que son importantes su presencia para que la enzima puedan hacer, las ribosimas pueden hacer su acción. Entonces, ¿qué vamos a ver acá? Primero, el ARN mensajero. Molde es el molde que dirige el orden para la polimerización o síntesis de aminoácidos. Contiene ya solo exones, recordemos, porque ya está maduro. Tiene su protección, su casquetito 7-metilguanosina y su colita polía. También este es importante que sea reconocido por factores de inicio para el ensamblaje con la subunidad ribosomal 40S, que sería el primer paso. Entonces aquí podemos en la imagen identificar el ARN mensajero, que si se dan cuenta está como doblado, está con su casquetita 7-metilguanosina, que es estas siglas M7G, y su colita polía, que está en el extremo 3, y distintos factores de traducción de inicio, ¿verdad? Entonces, de inicio, por eso están E1F, ¿verdad? 4B es un ejemplo de un factor de traducción, igual el E1F 4E, el EIF4A. Entonces, todos estos son factores de traducción de inicio. Entonces, la sigla que vemos E significa que son en células eucariotas. Y ahí está la I mayúscula, que es un factor de inicio, ¿verdad? Y de ahí pues los identificamos como 4B, 4A, 4E, 4G, ¿verdad? Pero todas estas siglas determinan que son factores de inicio de la traducción en células eucariotas. Aquí tenemos el código genético. Está constituido por una secuencia de tripletas de ribonucleótidos que llamamos codones. Bueno, esto ya lo hemos mencionado antes. Pueden existir 64 posibles combinaciones con cada uno de los 4 nucleótidos. Cada codón, como ya dijimos, es específico para un aminoácido. Pero también hemos dicho que cada aminoácido puede identificarse con uno o varios codones que lo codifican. Aquí hay ejemplos de posibles combinaciones. Igual las vemos en esta diapositiva, las 64 posibles combinaciones de todos los codones, ¿verdad? En esta imagen es como nosotros podemos hacer el proceso de traducción. Ya el humano, investigadores científicos han identificado el significado de cada triplete de codones. Este trabajo lo hace el ARN de transferencia en la célula. Él es el que traduce el código genético. O sea que tenemos el ARN mensajero, si se dan cuenta en la imagen al principio, el primer ARNT, tenemos el ARN mensajero está abajo, que es lineal en dirección 5', 3' y tiene la secuencia de nucleótidos, ¿sí? Que en el ARN mensajero los llamamos codones. Y vemos el ARN de transferencia, que este tiene en un extremo una secuencia también de tripleta, pero se denominan anticodones, ¿sí? Que estos tienen que ser complementarios al codón. El anticodón del ARNT tiene que ser complementario al codón del ARN mensajero. Y eso es el proceso de traducción. Si son complementarios, eso significa que corresponde el aminoácido que transporta el ARNT. O sea que en el primer ejemplo, este codón al ser traducido por el anticodón de manera complementaria, significa que el aminoácido correspondiente es cisteína. Y así en el segundo se complementa el codón del ARN mensajero con el anticodón del ARN de transferencia y eso se traduce y significa que es cistidina el aminoácido siguiente.
Acá, ¿cómo vamos a hacer la lectura? Utilizando el cuadro. Podemos ver del lado izquierdo, dice que es la lectura de la primera letra, hacia abajo, ¿sí? De manera vertical. Tenemos la U, la C, la A y la G. Y de manera horizontal hasta arriba tenemos la lectura de la segunda letra, nuevamente U, C, A, G. Y de manera vertical nuevamente del lado derecho tenemos la lectura de la tercera letra, ¿verdad? U, C, A, G, U, C, A, G, repetidamente, son 4 bloques. ¿Y cómo hacemos la lectura? Vamos a hacer la lectura de un ejemplo del primer codón, que sería siempre metionina, que ese marca el inicio de la traducción. Siempre en todas las proteínas el primer aminoácido que se traduce es metionina. Entonces indica el inicio de la traducción. Metionina siempre va a ser, la primera letra identificamos es la A, ¿sí? Está de color azul, el cuadrito de color azul. La segunda letra la identificamos es la U, está de color morado, ¿sí? Está en ese mismo bloque. Y la tercera letra la identificamos también con color azul en el 1, 2, 3, tercer bloque hasta abajo la G. Entonces, eso significa metionina, así hacemos la lectura. El codón es AUG, entonces. Vamos a ver el ejemplo eh, del primer aminoácido que está acá, que es cisteína. Entonces, vemos el primer aminoácido que está en el ejemplo del ARN de transferencia en la imagen y vemos con líneas punteadas dónde está señalizado. La primera letra sería U, la segunda letra es la G y la tercera letra es la C, ¿sí? Y así identificamos UGC. Recuérdense que aquí lo que estamos leyendo es el codón, ¿verdad? El que traduce qué significa es el anticodón, pero nosotros estamos haciendo la lectura del codón. De igual, el segundo codón, la lectura la hacemos que es histidina, vemos las líneas punteadas. La primera letra está en celeste, es C, la segunda letra en azul es A y la tercera letra en celeste es C. CAC es el codón y se traduce en histidina. El tercer ejemplo lo vemos abajo, es glicina. La primera letra es la G, está como en cafecito. La segunda letra es la G, que está también como en cafecito. Y la tercera letra es la A, que también está como en cafecito. El ARN de transferencia, ahora, este está constituido por 70 a 80 ribonucleótidos. Es necesaria para el correcto anclaje de los ribosomas. Recordemos que esta tiene pues en un extremo el anticodón, que debe ser complementario del codón, y en el otro extremo 3,5 tiene anclado el aminoácido que corresponde al anticodón, ¿sí? Y su función va a ser transportar este aminoácido a los ribosomas para que formen la cadena polipeptídica, la secuencia de aminoácidos de la proteína. Este tiene un proceso, se tiene que formar a la estructura que conocemos aminoacil-ARNT. Primero dijimos pues está solo el ARNT, ¿verdad? Pero este debe unirse según su anticodón a un aminoácido específico. Entonces la unión del aminoácido a su ARNT es mediada por una enzima que la conocemos como aminoacil-ARNT sintetasa. Este proceso lo vemos en la imagen y se unen en 2 pasos. Primero, necesitamos ATP, necesitamos el aminoácido, ¿sí? Y esto va a ser entonces, posterior a la unión, pues va a formarse primero el aminoacil AMP. O sea que el ATP se va a hidrolizar, va a liberar un grupo fosfato libre, o en este caso 2 grupos fosfato libre, y solo va a quedar como AMP, si se dan cuenta, adenosín monofosfato, unido al aminoacil, o sea, unido al aminoácido. Entonces, lo primero es que el AMP captura el aminoácido. Entonces estamos viendo que en este proceso estamos gastando energía, incluso 2 grupos fosfato, ¿sí? Se puede decir que 2 ATPs. Posteriormente, este aminoacil AMP va a unirse a la RNT y esto va a hacer que va a formarse el aminoacil ARNT, o sea, se transfiere el aminoácido a la ART y se libera el AMP, queda libre.
y eh, deben ser específicos para reconocer el aminoácido específico y a su ARNT anticodón. O sea, este aminoácido no se va a unir a cualquier ARNT si no es específico según su anticodón. Aquí tenemos la estructura de un ribosoma. Eh, Recuérdense que los ribosomas están formados por subunidades mayor y subunidad menor. Y la importancia de los ribosomas, que es el sitio de síntesis proteico tanto en células eucariotas como en células procariotas. Ya sabemos que los ribosomas están estructurados tanto por proteínas y por ARN ribosomal, que se estructuraron las subunidades menor y mayor cuando se maduró y se procesó las subunidades ribosomales en el núcleo. Entonces aquí solo es para comparar. Tenemos arriba primero el ribosoma en célula eh, eucariota, ¿sí? Bueno, primero, perdón, tenemos el de la célula procariota. El de la célula procariota ensamblados, la subunidad menor y mayor tiene una sedimentación de 70S. Y cada subunidad separada, la mayor es 50S y la menor 30S. ¿Sí? Y a diferencia, como ya habíamos visto nosotros en la clase anterior, en un ribosoma eucariota ensamblado, su unidad y menor tiene una sedimentación de 80, mientras que la subunidad mayor separada es de 60S, o sea, una sedimentación de 60, y la subunidad menor 40S, o sea, una sedimentación de 40. ¿Sí? Habíamos visto también que la subunidad mayor está conformada por las subunidades ribosomales 28S, 5.8S y 5S. Y la subunidad menor está conformada por la subunidad ribosomal 18S y esta se condensaba con proteínas para formarse. El proceso de traducción también tiene 3 etapas. La primera es la iniciación. ¿Sí? Aquí la vemos en la imagen, aunque se vea un poco complejo. Vamos a ver que si lo vemos por pasos es un poco más ordenado. Vemos hasta arriba de la imagen primero la subunidad menor, que es la que es 40S. ¿Sí? Recordemos que esto es en células eucariotas. Esta subunidad del primer paso debe ser reconocida por factores de iniciación. Recordemos que los factores de iniciación en este caso están identificadas como la letra E al inicio porque es de células eucariotas, y de iniciación es una I mayúscula, y la F, ¿verdad? Que es un factor. En este caso de traducción, se menciona que existen al menos 12 factores de iniciación. En el esquema pues vemos ejemplificados 3 y vamos a mencionar pues los más importantes mientras veamos la secuencia de la traducción. En el paso 2, el ARNT iniciador, lo identificamos también en la imagen arriba a la derecha, se une a el sitio P de la subunidad menor. Recordemos que dijimos que los ribosomas tenían 3 sitios que podemos identificar incluso cuando están separados o cuando ya están ensamblados, que es el sitio P, el sitio A y el sitio exit. Pues aquí en este caso el ARNT se une al sitio P de la subunidad menor. Este ARNT viene unido también a su factor de inicio, y que lo identificamos como IF2GTP porque es dependiente de GTP. Aquí vemos también la utilización de energía en este proceso de traducción como GTP. Y entonces cuando se unen forman un complejo 43S de sedimentación unidos. De' el tercer paso, el complejo formado se va a ensamblar en el extremo 5' del ARN mensajero. Aquí también a la izquierda vemos la presencia del RNA mensajero. También está acompañado de sus factores de traducción de inicio. Está el EIF1 y el EIF1A. ¿Sí? ¿Qué hacen estos factores de transcripción de inicio con el ARN mensajero?
cambian la configuración también de la subunidad menor y esto hace que permita que se ensamble el ARN mensajero, ¿sí? Entonces, ya ensamblado el ARN mensajero, dice factores de inicio en el paso 4, unidos al ARN mensajero, pues ya permiten este ensamblaje. Está el factor IF4E, que su función es que se une al casquete que está en el extremo 5, ¿sí? El casquetito 7-metilguanosina que está en el extremo 5. El factor de inicio F4A, vamos a ver que su función es que se va a mover a lo largo de todo el ARN mensajero desde el extremo 5', se empieza a mover, y el factor IF4G, conecta el casquetito 7-metilguanosina que está en el extremo 5' con la colita poli-A que está en el extremo 3', y por eso es que esta estructura se vuelve como circular, ¿verdad? Porque están enganchados tanto el casquetito como la colita por estos factores de traducción. Entonces vemos toda esta estructura que se ve tan compleja, está como en la imagen en medio, donde está unido el ARNT, el ARN mensajero y la subunidad menor, ¿verdad? Y todo esto pues se ve algo complejo. Aquí en esta imagen nuevamente vemos, ¿verdad? Cómo el ARN mensajero está como enrolladito. En la número 5, después del paso 5, ya todo este complejo unido busca el codón de inicio. Esto es importante porque hay que buscar en la secuencia del ARN mensajero el codón de inicio, que recordemos que el codón de inicio es AUG, siempre va a ser AUG el codón de inicio. El GTP, que estaba unido al factor de inicio 2, se va a hidrolizar, y entonces subunidad mayor, que es la 60S, es la última que se va a unir al complejo, ¿sí? Entonces, cuando se hidroliza este GTP, queda como GDP. Entonces ahí vemos que la unión de la subunidad mayor es dependiente de energía, ¿verdad? Porque se hidroliza el GTP. Ya unida a la subunidad mayor, que es la 60S, vemos por el paso 7, entonces ya se forma el complejo del ribosoma completo, que es la unión que da una subunidad ya de 80S, unida a subunidad mayor y menor. Este complejo requiere el factor de inicio 5B, también GTP, que también se hidroliza, ¿sí? O sea, nuevamente, como decimos, depende de energía la formación de este complejo. Se forma ribosoma completo y se separan todos los factores de inicio. Entonces vemos al final de la imagen cómo ya está formado todo el complejo y se separan, se liberan todos los factores de inicio. Ya queda unido el anticodón, ¿sí?, del ARNT iniciador, que se une complementariamente al codón AUG, que es el codón de inicio que está en el ARN mensajero. Están anclados en el sitio P del ribosoma ensamblado, ¿sí? Muy bien. Aquí nuevamente estamos identificando con otra imagen este proceso. Recordémonos que aquí ya vemos que la molécula de ARN se había madurado, sale por el poro nuclear al citosol, y en el citosol tiene que darse todo esto que mencionamos paso a paso anteriormente, y se da el ensamblaje del ARN mensajero, ¿sí?, con la subunidad menor mayor, y se ensambla y se forma el ribosoma ya completo, y también ya queda ensamblado el ARN de transferencia ya activado, porque el ARN de transferencia ya activado tiene que tener su aminoácido, ¿verdad? Tiene que ser aminoacil ARNT, como lo vemos en esta imagen. Muy bien. Acá vamos a ver de manera más resumida en un esquema este proceso para entenderlo un poquito mejor. Tal vez aquí no vamos a mencionar todos los factores de inicio que sabemos que están
que son importantes y tienen que participar para que se vaya dando todo esto paso a paso, pero para tener un mejor entendimiento vamos a verlo como más sin tanto detalle, pero para que entiendan el concepto de la traducción. Entonces sabemos la primera etapa es la iniciación. Y aquí de manera resumida vamos a ver que el primer paso es el reconocimiento del casquete 7-metilguanosina del ARN mensajero. Aquí tenemos la secuencia lineal del ARN mensajero, ¿verdad? La lectura se hace en los codones o tripletas de las bases nitrogenadas. Entonces vamos a ver que primero reconocimiento del casquete 7-metilguanosina de RNA mensajero por la subunidad pequeña del ribosoma, ¿sí? Esta subunidad pequeña del ribosoma la vemos aquí en color verde. Recordemos que esta subunidad pequeña ya debe de estar unida al ARNT o al aminoácido ARNT, porque este aminoácido ARNT ya tiene que estar activo y unido a su aminoácido. Y vamos a ver después el desplazamiento del ribosoma para buscar el codón de inicio que es G. Entonces esto es lo que vemos acá. Miren. Entonces aquí en este esquema ya vemos la subunidad menor, el ARN mensajero y el aminoácido ARNT, que es esta como flechita que se ve ahí con su anticodón abajo y su aminoácido metionina unido, ¿verdad? El aminoácido ARNT. Y aquí ya encontró el anticodón, su codón de inicio en el ARN mensajero, ¿verdad? Ya está ensamblado. Entonces el codón de inicio AUG del ARN mensajero enlazado al anticodón UAC de aminoácido ARNT. Y ya sabemos que este aminoácido siempre es metionina, ¿verdad? El primer aminoácido de la cadena polipeptídica. ¿Sí? Sabemos que posteriormente la subunidad 60S, la mayor, es la última que se ensambla, ¿sí? Y va a estructurar el ribosoma ya completo condensado que tiene una sedimentación de 80, ¿verdad? Sabemos que esto posee 3 sitios que están aquí también esquematizados: el sitio P, que es donde se ubican los polipéptidos; el sitio A, donde ingresan los otros aminoácidos de la cadena; y el sitio, bueno, en este caso la metionina es el único aminoácido que ingresa directamente al sitio P. Como hemos visto, este es el único que ingresa al sitio P, ¿sí? Y sale el sitio S es el que marca la salida. Ahí es donde van saliendo todos los ARNT descargados. Vamos a ver que el segundo ARNT con su aminoácido, o sea, el aminoácido ARNT, estos van a ingresar al sitio A, ¿sí? Por eso marcamos esta diferencia, que el único aminoácido ARNT que ingresa directamente al sitio P es el que carga el codón, el aminoácido de inicio, o sea, el de metionina. Todos los demás entran por el sitio A. Muy bien, entonces aquí es donde vamos a ver que empieza la segunda etapa. La segunda etapa es la elongación, ¿sí? Entonces ya vemos ubicada acá el aminoácido ARNT, ¿sí? En el sitio P con la metionina, ¿verdad? Ubicamos, este es el único que entra directamente al sitio P. Identificamos libre el sitio E y el sitio A, ¿sí? Del ribosoma. Ahora, cuando ya empieza la elongación, la subunidad grande se ensambla con la pequeña. Bueno, la metionina está ubicada en el sitio P, que es lo que vimos, y los pasos de la elongación. El sitio A, como vemos, está libre para que ingrese el próximo RNT que contenga el anticodón complementario y colocar el segundo aminoácido de la cadena. Esto marca el inicio de la elongación y también requiere un factor de elongación, que sería el EEF1A GTPasa. ¿Qué quiere decir esto? Que la E ya sabemos que es de eucariotas, la E minúscula, ¿verdad? La E mayúscula es porque es factor de elongación, ¿sí? Y de ahí pues su nombre. Y que es GTPasa porque también requiere de energía, ¿sí? Entonces, como recordemos, la traducción es un proceso
anabólico, es de síntesis, por eso consume energía. Entonces ahora aquí vemos que el segundo aminoácido en esta cadena es la histidina. Vemos la entrada del segundo aminoacila RNT y se coloca en el sitio A. Si se dan cuenta, está colocado en el sitio A y tiene su anticodón, que es complementario al codón del ARN mensajero y trae ya el aminoácido que corresponde al segundo, que es histidina. Entonces ahora la histidina va a formar un enlace peptídico, miren, con la metionina, ¿sí? Que esa ya estaba ahí antes, que es el primero. Esto lo hace una ribosima, ojo, aquí es ribosima, que es la peptidiltransferasa, así se conoce como peptidiltransferasa. Y esta acción catalítica es del sitio P del ribosoma y el ARNT. Entonces se menciona que tanto el sitio P del ribosoma como el ARNT tienen acción catalítica, ¿sí? Y la ribosima se conoce como peptidiltransferasa. Y esta forma del enlace peptídico hace entonces que, miren acá en la siguiente imagen, vemos el ARNT descargado debe transferirse al sitio P, al sitio E y sale del ribosoma. Como vemos anteriormente, como se formó el enlace peptídico entre metionina e histidina, prácticamente suelta la metionina el ARNT, ¿sí? Y este ARNT que ya está libre de aminoácido porque ya quedó unido a la histidina, al segundo aminoácido, por un enlace peptídico, como queda libre, vamos a ver que va a ser descargado, o sea, pasa del sitio P al sitio E. Ahí estamos viéndolo en el esquema, aunque se ve en pequeño. Y el sitio E, cuando vamos a ver ahorita que todo esto se va a translocar, ¿sí? Que se transloque quiere decir que se va a correr. La estructura del ribosoma se desplaza sobre el ARN mensajero. Al desplazarse sobre el ARN mensajero, hace que los aminoácidos que están en cada sitio cambien de sitio. Lo vamos a ver en la siguiente imagen para que ustedes lo entiendan. Porque entonces el que está en el sitio A pasa al sitio E y el que está en el sitio P va a pasar al sitio E y el que está en el sitio A pasa al sitio P. ¿Sí? Lo vamos a ver ahorita cuando yo pase la diapositiva. Entonces miren, queda así. Muy bien. Entonces, si se dieron cuenta, nuevamente, ahorita en el paso 3, el ribosoma completo, como les mencioné, es desplazado hacia el siguiente codón. Sigue la lectura, se desplaza por el ARN mensajero. Este proceso se denomina translocación, ¿sí? El desplazamiento se da en dirección 5-3, ¿verdad? Porque es la dirección que tiene el ARN mensajero. Aquí el que colabora para esta translocación es el factor de elongación F2, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que vemos ahora? Que el péptido ya metionina histidina, que estaba en el segundo ARNT, ahora pasó hacia el sitio P. Queda libre el sitio A para que ingrese el próximo ARNT con el siguiente aminoácido, que en este caso ya ingresó, si se dieron cuenta, el aminoácido ARNT con su anticodón es complementario al codón del ARN mensajero y carga ya su aminoácido, que es leucina, que sería el tercer aminoácido, ¿sí? Ya el ARNT que ya había liberado la metionina, si se dieron cuenta, estaba en el sitio E, ya se descargó y ya salió. Ahora vemos, entonces, se vuelve a repetir el proceso. Nuevamente, la peptidiltransferasa, que es la ribosima, forma un enlace peptídico entre histidina y leucina, ¿sí? Y transfiere el péptido. Entonces, se repite el mismo proceso. Vamos viendo cómo va creciendo la cadena de aminoácidos, ¿sí? Nuevamente, el ARNT que ya descargó su aminoácido, que lo pasó
al aminoácido RNT que está en el sitio A queda libre. Cuando se da este proceso de translocación que se va a ir repitiendo y repitiendo, pues entonces este aminoácido, este ARNT pasa al sitio E y es descargado porque es el sitio éxito. Y miren este proceso repetir, ¿verdad? Nuevamente se da el proceso de translocación. Este aminoácido con el péptido ya, esta secuencia de aminoácidos pasa al sitio P, queda libre el sitio A y nuevamente va a ingresar el cuarto ARNT o el cuarto aminoácido ARNT porque ya va cargado. Acá el ejemplo de esta cadena solo va a ser de 3 aminoácidos, es muy cortita, pero solo es para fines educativos. Sabemos que este proceso se va a repetir y repetir y repetir, ¿verdad? Hasta formar un péptido de más de 50 aminoácidos, sabemos, para formar una proteína. Ahora, ¿qué sucede aquí? Dice, el ARNT descargado debe transferirse del sitio P al sitio E y sale del ribosoma. Ya sabemos lo que se va repitiendo, ¿verdad? Y por último, la última etapa que es la terminación. Entonces, ¿qué sucede? Al alcanzar un codón de terminación, y aquí tenemos un codón de terminación. Ejemplos de codones de terminaciones son 3. Está U, G, A, U, A y U, A, G. Entonces, aquí el que tenemos de ejemplo es el U, G, A. Si se dan cuenta, el último codón de lectura. U, G, A. Este codón es un codón de terminación, no significa ningún aminoácido, es un codón de paro. Entonces, esta es una señal de fin. Dijimos que era una de las características, ¿verdad?, de la traducción. Este es, o del código genético como tal. Entonces, esta es una señal de terminación. Aquí se dice que interviene el factor de terminación, ¿verdad? El factor de traducción de terminación, que sería el ER F1. R es por las siglas en inglés de finalización, release, ¿verdad? O finalización. El ribosoma se desensambla. Miren, ven que se separa la subunidad mayor y menor. Y el péptido también es liberado. Nuevamente aquí en otro esquema, pues vemos cómo fue el proceso de la traducción, vemos el ribosoma condensado, el RNA mensajero y cómo los aminoácidos ARNT van ingresando tanto al sitio P, ¿verdad? Es donde ingresó solo el primero, que es el que cargaba la metionina. Todos los siguientes, el segundo, tercero, cuarto y quinto, todos entran por el sitio A. Y así es como se va efectuando la traducción. Miren, va creciendo la cadena polipeptídica. ¿Ah? Miren todos los aminoácidos, esta imagen como rosario, con sus enlaces peptídicos. Recuérdense que el enlace peptídico lo hace la ribosima peptidiltransferasa, acción catalítica del sitio P, del ribosoma y del ARNT. Cuando termina, queda liberada la proteína, ¿sí?, en el citosol ya sintetizada. El concepto de polirribosoma o polisoma. Este concepto es importante porque en algún momento pueden haber varios ribosomas unidos a lo largo de solo una fibra de ARN mensajero que puede estar sintetizando varias proteínas, varios secuencias de ARN para sintetizar una variedad de proteínas. Recordemos también que posterior a la síntesis de proteínas, algunas proteínas que se sintetizan en ribosomas que están adheridos a la membrana del retículo endoplásmico, eso lo vimos en la unidad 3, pueden translocarse al interior del retículo endoplásmico. Entonces aquí está el ejemplo de cómo está sintetizando una nueva proteína y que en algún momento, si tienen la péptido señal, esta péptido señal tiene que ser reconocida, ¿sí?, y va a ingresar la proteína recién sintetizada a el interior del lumen del retículo endoplásmico. Adentro del retículo pues ya se corta la péptido señal y la proteína pues ya
queda adentro del retículo y va a sufrir todos los cambios que sabemos que pasan dentro del retículo endoplásmico, rugoso, que puede ser glucosilarla. Un ejemplo, ¿verdad? Porque de todo lo que puede suceder dentro del retículo. Posteriormente sabemos que por el proceso en este proceso de procesamiento de la proteína, pues pasa por todo el transporte del sistema de endomembranas. Entonces, posteriormente, por el tráfico de vesículas del retículo endoplásmico rugoso puede ser secretado por vesículas hacia aparato de Golgi. Muchas de las proteínas secretadas por las células, así como las que se integran a la membrana plasmática, las que son dirigidas, digamos, a organelos del sistema endomembranoso, pasan a través del aparato de Golgi. Después que estas proteínas son sintetizadas por ribosomas unidos al retículo endoplásmico rugoso, se transportan a Golgi por medio del transporte de vesículas, ¿verdad? Sabemos que aquí también puede sufrir otros cambios, también se glucosilan, pues están los puentes disulfuro, bueno, todos los cambios que ya sabemos que puede tener la proteína para llegar a su destino final y ser funcional. ¿Qué modificaciones pueden tener después de la traducción? Entonces, aquí podemos separarlas en dos clases, digamos, clasificar las modificaciones que pueden tener las proteínas después de que son traducidas o sintetizadas. Las podemos separar en dos grupos. Uno serían las que son sintetizadas en ribosomas libres y el otro las que son sintetizadas en ribosomas adheridos al retículo. Recordemos que en el lado derecho están ejemplos de todos los procesos que pueden tener si pasan por retículo y por aparato de Golgi, digamos. Ejemplos pueden haber, bueno, si es un lípido, el que si se sintetizó, pues acilación o prenilación, ¿sí? Igual si es una proteína, ¿verdad? Eliminación de la péptido señal, glicosilación, ¿verdad? Hidroxilación, también se pueden hidroxilar, puentes de disulfuro, ¿verdad? Se pueden formar. Ahora al lado izquierdo, que serían otros cambios. Estas proteínas que son sintetizadas en ribosomas libres y no ingresan al sistema de endomembranas, pueden también sufrir cambios afuera del retículo y en el citosol, como que acetilación, metilación, fosforilación, proteólisis y ubiquitinación, que también pueden suceder. Aquí podemos tener un ejemplo de los proteosomas. Dice, la mayoría de las proteínas que se degradan en el citosol de las células eucariotas lo hacen a través de complejos grandes que tienen enzimas proteolíticas. Estas enzimas proteolíticas son enzimas que degradan proteínas, ¿verdad? Que las llamamos proteosomas. Entonces este sería como, bueno, el destino final. Ya una proteína ya no es funcional, tiene alguna mutación o ya no necesitamos que esté funcionando, entonces son dirigidas a proteosomas para ser destruidas o desintegradas. Aquí tenemos en el esquema un ejemplo de una señal de que vamos a destruir una proteína, que sería la ubiquitinación. Entonces, por eso decimos que la ubiquitinación puede pasar en el citosol, ¿verdad? Se le agrega una ubiquitina a la proteína, eso es lo que llamamos ubiquitinación. Entonces, una proteína que tiene la ubiquitina, que aquí está el ejemplo que es este como palito que está agregado a la proteína, es una señal que debe ir dirigida al proteosoma. El proteosoma, aquí tenemos la estructura, tiene un aspecto característico que consiste en un núcleo que tiene forma tubular con dos partículas ubicadas en cada extremo a manera de gorro. Y cuando entra una proteína al protosoma, pues es degradada. Ven cómo ingresa al protosoma, esto está en la parte superior, y cómo sale degradada en aminoácidos libres, ¿verdad? Y eso marca el fin de la proteína. Bueno, muchas gracias. Espero que haya sido de utilidad el desarrollo del tema de hoy.